Proverbios 14:1, una realidad muy interesante, que dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Hay una diferencia entre la mujer sabia y la mujer necia. Y la diferencia entre la sabiduría y la necedad es que ambas saben qué deben hacer, pero solamente una obedece. Según la Biblia, un necio es aquel que, conociendo la verdad, desobedece y persiste en su pensamiento, en su mal camino o en ciertas malas decisiones. Pero una mujer sabia o una persona sabia es aquella que, recibiendo el consejo, analiza y dice: voy a tomar una buena decisión, voy a obedecer. En este caso, el Señor quiere que obedezcamos la palabra. Amén. ¿Qué quiere que obedezcamos? La palabra de Dios. Amén. Porque es en ella en la que nosotros vamos a encontrar consejo, vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar fortaleza, vamos a encontrar realmente el camino. David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántas de nosotras muchas veces no sabíamos qué decisiones tomar, pero su palabra nos ha sido como una lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Entonces, realmente la palabra dice que es riqueza para nuestra alma, es alimento más que la miel al paladar, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos nosotras? ¿Cuántas de nosotras queremos ser mujeres sabias? Levantemos la mano. Yo creo que todas. Entonces, la sabiduría de Dios está en cumplir la palabra, ¿sí? Dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros tememos a Dios, entonces eso nos va a llevar a tomar decisiones sabias y prudentes y a poder levantar nuestros hogares siempre con el temor de Dios, con la sabiduría, en base a los fundamentos de la Biblia. ¿Cuántas dicen amén? Estamos en un tiempo en que se festeja el Día de la Madre, ¿no? Ya el miércoles es el Día de la Madre. Nosotros hubiésemos querido hacer ese día, pero sabemos que ustedes son festejadas ese día, ¿no? Son las reinas de la casa. Entonces hemos dicho: nos vamos a adelantar a los papás, a los hijos, y vamos a festejarles hoy, a modo de también a tener un compartimiento entre damas, ¿sí? Gloria al Señor. Y hoy lo que quiero es que nosotras, a la luz de la palabra, podamos ver las características de una mujer sabia, de una mujer de Dios, de una madre, amén, a través de muchos ejemplos bíblicos, amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver Proverbios capítulo 6, versículo 20. Sí, lo tenemos, Proverbios 6, capítulo 20, que dice la palabra de Dios. Proverbios 6, 20. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello y te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hasta ahí, amén. Aquí esto es un consejo a los hijos. Quizás muchas de nosotras todavía tenemos mamás con vida. A ver, ¿cuántas tienen mamás con vida? Privilegiadas, amén. Entonces, esta palabra no solamente es para las que son mamás, sino también para las que aún son hijas. Dice ahí la palabra que no desechemos la enseñanza de la madre, que no despreciemos el mandamiento del padre, que atemos a nuestro corazón y enlacemos al cuello, y que nos guiará cuando vayamos por el camino. Entonces, la Biblia manda que los hijos escuchen el consejo de la madre y el consejo del padre. Pero si la mamá no está buscando a Dios, ¿cómo va a aconsejar a sus hijos? Amén. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y asimismo, las hijas que todavía tienen a sus papás con vida, no despreciemos a nuestros papás, no despreciemos a nuestras mamás, porque los que hemos perdido un ser amado como una mamá o un papá, sabemos que duele mucho y nos duele toda la vida cuando nos recordamos de aquellos consejos que nos dieron y nosotros no les dábamos el valor que merecía, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra nos enseña que debemos cuidar esos mandamientos, guardarlos y ponerlos en práctica. Y ahora sí vamos a ver lo que les había pedido, ¿no? Que veamos las características de las mujeres de Dios, de las madres que son conforme al corazón de Dios bíblicamente. Vamos a ver, la primera característica de una madre conforme al corazón de Dios es que una mujer, una mamá que está agradando el corazón de Dios es una madre abnegada. ¿Cómo es?
abnegada. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. La palabra abnegada quiere decir que esa persona es capaz de negarse por ser de bendición a otra persona. Tal vez nosotras hemos renunciado, ustedes han renunciado a un gustito por suplir las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Esa es la abnegación. Y aquí nos vamos a ver un ejemplo de una mujer abnegada en la Biblia, en Primera de Reyes, les decía, del 16 al 28. Capítulo 3, del 16 al 28. Primera de Reyes. ¿Cuántas están contentas de estar aquí? Primera de Reyes, capítulo 3, del 16 al 28. Dice así: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, y lo puse a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo que observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por la mitad al niño vivo y dad la mitad la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron para su hijo, y dijo: ay, señor mío, dad el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo toquéis, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aquí vemos una historia muy interesante, ¿verdad? Habían 2 mujeres que eran rameras, que eran prostitutas y trabajaban en un mismo lugar. Y ambas habían dado a luz su bebé casi al mismo tiempo, ¿no? Una 3 días antes que la otra. Y resulta que una de ellas se le murió el bebé. Entonces, ¿qué hizo? Intercambió el bebé. Y obviamente la otra se dio cuenta: este no es mi hijo, el hijo muerto no es mío. Entonces, tal grave fue el asunto que fueron ante el rey, y el rey les dijo: esto está pasando. Y el rey, con mucha sabiduría de Dios, dijo: bueno, ni a la una ni a la otra, lo vamos a matar, lo vamos a partir en 2 y vamos a dar uno a una y una a otra. Pero la que sabía que era mamá de ese hijo, ¿qué dijo? No, no lo matéis, denle a ella, ¿no? Se estaba negando a sí mismo el poder tener a su hijo con ella, con tal de que el hijo pueda vivir. Y entonces de esa manera es que Salomón se dio cuenta que la verdadera madre fue la que estaba negando a su hijo, es decir, renunciando a él con tal de que viva, pero la otra no, ella estaba egoísta, diciendo: no importa, mátenlo, porque obviamente no le iba a doler, no era su propio hijo. ¿Entendemos? Entonces aquí en la Biblia podemos ver una característica de ustedes, mamás, que son capaces de dejar todo, hasta dejar de comer con tal de ver a sus hijos bien. Pueden hasta morir por sus hijos, ¿sí o no? A ver, levanten su mano. ¿Verdad? No importa, porque aman tanto, es un amor que Dios ha puesto en cada una de ustedes. Amén. Por eso las que tenemos mamá ahora con vida, las que tienen mamá, pues tienen que disfrutarla. ¿Cuántas dicen amén? Tienen que honrarla en vida, no esperar a que la mamá muera para recién llevarle florcitas al cementerio, etcétera. No, aquí Dios nos muestra que tienen
una característica que nadie, en la que tú no vas a encontrar en otra persona. Yo que he padecido tal vez la muerte de mi mami, yo he visto que nadie me ama como ella. Porque el amor de la mamá es muy especial. Amén. Vamos a ver entonces otra característica de las mamás, ¿sí? Según la Biblia, vamos a ver a Primera de Reyes, capítulo 11. La mamá es justiciera. ¿Cómo es la mamá? Cuando a sus hijos les hacen una injusticia, son capaces de hacer todo, ¿no? ¿Cuántos han ido a reclamar las notas al colegio? A ver, levanten la mano. ¿Cuántas han ido a reclamar que a sus hijos no los han puesto en el cuadro de honor? ¿No? Varias. O sea, siempre han visto injusticias en el colegio, injusticias tal vez en la familia, y no se han podido callar porque hay un amor en ustedes tan grande que ha sido puesto por Dios que les impulsa todo eso. Amén. Y es muy bonito nosotros aprender a valorar a las mamás, valorarnos también a nosotras mismas. Ustedes que son mamás a veces piensan que no son suficientes, que no son buenas mamás, pero sí, Dios les ha dado a ustedes una gran capacidad para poder amar y cuidar a sus hijos. Vamos a ver Primera de Reyes 1, versículo 11. ¿Lo tienen en sus Biblias o también lo podemos leer aquí? Primera de Reyes, capítulo 11. Dice 1:11, perdón. Vamos a hablar de Betsabé. ¿Cuántos han escuchado hablar de Betsabé? Betsabé era esposa del rey David, madre de Salomón, ¿no? Es el hombre más sabio que hubo en la tierra. Y sabemos que hubo un momento en que David ya estaba viejito, pero él había prometido que la corona la iba a heredar Salomón, aunque él tenía otros hijos, pero Dios le habló al corazón de David y le dijo que quien iba a heredar el trono iba a ser Salomón. ¿Quién iba a ser? Salomón. Pero no falta, ¿no?, que pasó una situación en la cual ya estando mal David, hubo uno de sus hijos, Adonías, que quería usurpar el trono y decir, bueno, mi papá ya está mal, entonces él se autoproclamó rey. Y ahí, ¿quién cree que saltó ahí a defender al hijo? Betsabé, exacto. Dijo, ¿qué? A mi hijo no me lo van a poner en otro lado. Mi hijo es heredero de la corona. Entonces vamos a leer ese pasaje. Dice Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor y el rey después de él. Amén. Dice, vamos a ir del versículo 22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí que vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey se postró delante del rey, inclinó su rostro a tierra y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinarás después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos de Israel y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y están bebiendo delante de él, y
y han dicho: viva el rey Adonías. Miren, estaba pasando una situación muy complicada en el reino porque ya estaba muy viejito el rey David. Entonces estaban todos a la expectativa de quién iba a ser el sucesor, ¿verdad? Así como sucede en Inglaterra, en los países donde hay reyes, todos están a la espera de que se les presente al rey. Y eso estaba sucediendo en el tiempo de David, pero hubo un hombre, uno de sus hijos, Adonías, que se estaba autoproclamando rey. Y ahí la mujer, ¿no? Betsabé, la mamá, escucha eso cuando Natán le habla. Y eso también es para resaltar, porque Dios usó al profeta para aconsejar a Betsabé. Amén. Nosotros también necesitamos consejeros, ¿sí o no? Y consejeros que sean temerosos de Dios. Dios nos ha puesto personas que temen a Dios, que tienen ese deseo de poder ayudarnos y guiarnos. Puede ser nuestro pastor, una amiga espiritual cristiana que busca la palabra de Dios. Nunca dice la Biblia que no debemos confiarnos en nuestra propia prudencia, sino que debemos escuchar también el consejo de la palabra. Y dice: en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces aquí vemos que Betsabé era una mujer que temía al Señor y escuchó las instrucciones de Natán y se arriesgó, porque miren que Adonías ya se estaba declarando rey y ella se arriesgó a que Adonías pueda matarla. Por eso es que Natán le dijo: antes de que Adonías te mate a ti y a tu hijo, mejor ve tú y defiende la causa, ¿no? Y ella no dudó y obedeció y fue al rey David a hablar, ¿no? Y exigir que se haga justicia. Aquí vemos realmente una mujer de Dios y Dios la respaldó, porque David escuchó sus palabras. El mismo profeta al cual David escuchaba igual respaldó lo que estaban pidiendo, y vemos que Salomón reinó y fue el hombre más sabio que tuvo Israel para reinar. Amén. Entonces aquí es muy bonita esta historia, porque les hace reflejo a cada una de ustedes cómo se arriesgan también. En la pandemia las mamás hacían todo para proteger a sus hijos, ¿verdad? Estaban ahí cuidando de cada uno de ellos, estaban arriesgando a tal vez contaminarse o contagiarse, pero realmente es un amor que solamente Dios pone. Amén. Entonces hemos visto que la mamá es abnegada. Hemos visto que la mamá es justiciera, ¿no? Que ahí ella siempre está la primera en reclamar, ¿no? Si le hacen alguna injusticia a sus hijos. Si a ella le hacen injusticia, bueno, no le importa tanto, pero si tocan a sus hijos, se transforman en leonas, ¿cierto? Amén. Vamos a ver otro pasaje y vamos a hablar de esta característica. Es que las mamás son arriesgadas. ¿Cómo son las mamás? Arriesgadas, ¿no? Se arriesgan de una manera tremenda. Génesis 27, versículo 12 y 13. ¿Cuántos conocen la historia de estos gemelos? De Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Sí, amén. Jacob y Esaú. Sabemos que eran gemelos, ¿no es cierto? Y en la Biblia muestra que Rebeca, la mamá, era bien apegada a su hijo Jacob. Entonces, cuando ellos dos nacieron, Dios dio una promesa y dijo que el mayor serviría al menor. Usualmente no era así. El primogénito era que recibía toda la bendición del papá, recibía mayor parte inclusive de la herencia. Pero cuando ellos nacieron, la promesa fue al revés, que el menor sería el bendecido y que el mayor serviría al menor. Entonces ella siempre creyó eso en su corazón, y la Biblia muestra que Rebeca tenía más afecto por ese hijo. ¿Cuántas tienen un hijo más íntimo? A ver, levanten la mano. Los aman a todos, pero hay uno más íntimo, ¿no ve? Con el que tal vez te llevas más, o como que con el que te entiendes más, o como que siempre te está abrazando y te está mimando, ¿verdad? No es que Rebeca amaba más a Esaú o a Jacob, sino que era su más íntimo. Y vamos a ver lo que dice Génesis 27, 12 y 13. Aquí vamos a ver. Entonces, antes de leerlo, vemos que aquí ya estaba Isaac, el papá, ya estaba mal, ya estaba enfermito, así como David, y escuchó que iba a darle la bendición al hijo mayor, que era Esaú. Entonces su mamá escucha, ¿no? La mamá escucha y dice: no, esa bendición tiene que ser para mi hijo Jacob. Entonces ahí en ese momento le llama a su hijo, y ahí vamos a ver qué dice. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición.
Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Hasta aquí, ¿qué pasaba? Antes de leérselos eso, es que la mujer, la mamá, Rebeca, le dice: para que tú recibas la bendición y tu padre no piense que le estamos engañando, vas a traer pieles y te voy a poner en tus brazos, porque obviamente Esaú era más velludo, ¿verdad? Era hombre fiero, dice la palabra de Dios. Entonces Rebeca estaba viendo las maneras de que su hijo pueda obtener la bendición y que su papá no se dé cuenta. Entonces ahí es donde ella le dice: tu hijo Jacob, anda y mata esos animales para que yo te lo haga un potaje y le des a tu padre. Y es ahí donde ella dice eso. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Jacob sabía que si su papá se daba cuenta de ese engaño, entonces vendría, en vez de bendición, ¿qué vendría? Maldición. Entonces ella estaba dispuesta a que esa maldición caiga sobre ella. Y se dan cuenta, las mujeres son así, se pueden arriesgar, inclusive cometen las mamás muchas locuras por amor a sus bebés. Aquí no era la voluntad de Dios que ella haga eso, porque obviamente Dios iba a dar la manera de bendecir a Jacob, pero ella decía no, en sus fuerzas ella quería, tal vez estaba preocupando de que él pueda recibir la bendición como estaba escrito en la profecía, y le estaba haciendo engañar a su papá, y eso no estaba bien, ¿verdad? Hacer a tu hijo pecar obviamente no es algo correcto. ¿Cuántas dicen amén? No es correcto, ¿cierto? Pero aquí vemos que ella dice: bueno, las consecuencias de que tú estás engañando sean sobre mí. No importa, yo puedo ser maldita, pero tú no. Entonces aquí vemos en Rebeca eso, ¿no? Que hay en el corazón de las mamás, de estar dispuestas a dar su vida, de estar dispuestas tal vez a ser ellas quienes reciban el dardo. Miren, aquí había puesto justamente una imagen, ¿no? De una mamá que le pone el escudo al hijo, aunque vengan los dardos sobre ella, pero lo importante es que el hijo esté protegido. ¿Cuántas son así? Levanten la mano. ¿No? Y algunas han cometido ciertas locuras tal vez por cuidarles a ellos, algunas cosas que tal vez no estaban muy agradables a Dios, se pueden acordar ahora, ¿verdad? Pero ese es el amor de una mamá que está dispuesta a negarse a sí misma, está dispuesta a morir, a poner su vida por él. Vamos a ver otra característica: la mamá es valerosa. ¿Cómo es la mamá? Se arma de valor, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de aquí de las heroínas de la coronilla? Al escuchar, no había hombres, ¿verdad? Los hombres estaban en otro lado. Las mujeres con ollas, con cucharones se levantaron para defender contra los españoles, contra los que estaban viniendo tal vez a dañar a sus hijos, a los pequeños, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces las mamás son así, valerosas, toman valor. O sea, tal vez alguna dice que es medio tímida, pero cuando está en peligro el hijo se transforma, ¿no? Reitero, en una leona. Vamos a ver Marcos 7 del 24 al 30, ¿sí? Marcos capítulo 7 versículo 24 al 30. Amén. ¿Cuántas dicen gloria a Dios? Sí, gloria a Dios por las mamás, ¿verdad? Que están aquí. Las futuras mamás también. Marcos capítulo 7 versículo 24 al 30. Dice así: la fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo:
por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Cuántas dan gloria a Dios por esta historia? Miren que tal vez alguna no entiende el contexto bíblico, pero ahora se los voy a explicar. Esta mujer no era judía, no era una mujer israelita, era una mujer de otra nación, pero al escuchar que Jesús pasaba por ahí, que él tenía poder para sanar al enfermo, para sanar a los endemoniados, entonces ella dijo, voy a ir a pedir a Jesús ayuda porque mi hija estaba, ¿cómo estaba? Endemoniada. Imagínense si ustedes ven a sus hijitos así, hay una gran desesperación. Yo he conocido una historia de una mamá que ha ido por todo lado buscando que su hija pueda ser libre porque venía un espíritu que la lastimaba, que le hacía golpearse con piedras. Vino así desde una provincia a la iglesia donde yo asistía para pedir ayuda y había ido por todo lado, había gastado un montón de dinero. Imagínense que esta mujer griega también había ido por todo lado a buscar ayuda. Y entonces ella se acercó ¿a quién? A Jesús. Y aún no siendo una mujer judía, ella se atrevió a acercarse al Señor. Y si ustedes conocen el contexto judío, para los judíos, los que no eran de la nación, los que no tenían la misma fe, eran inmundos. ¿Cómo eran? Eran sucios, o sea, ellos no comían con ellos, no compartían, se iban a distancia, amén, para no participar con ellos. Pero ella, ¿qué hizo? Se arriesgó y se acercó a Jesús y le pidió por favor que lo ayude. ¿Y cuántas son así por sus hijos? Levanten la mano. Arriesgadas, ¿no? Aunque tal vez para darles un pancito, para darles alimento, viajan al exterior. Muchas de ustedes han viajado, muchas de ustedes han tenido trabajos muy sacrificados, muy esforzados, arriesgados, pero todo lo han hecho por amor a sus hijos, ¿verdad? Y eso es algo que Dios les ha dado y deben valorarse a sí mismas, como les ha hecho el Señor, y también a las que tienen a su mamita con vida. Amén. Quisiera escuchar un fuerte amén. Entonces vemos que Jesús le dijo, yo no te puedo dar la comida de los hijos, no puedo dar la comida de los hijos, es decir, a los judíos, esa comida que estoy dándoles a ellos, a ti, porque vos no eres judía. Le estaba probando el Señor. Y ella dijo, pero igual las migajas caen del piso, igual pueden comer los perrillos. O sea, ella se estaba humillando. Y ahí dijo Jesús, wow, tu fe te ha salvado. Y ve que tu hija está libre de ese demonio. Amén. Entonces vemos que cuando la mamá ve a sus hijos en una condición así tan mal, pues eso no les deja con brazos cruzados, sino que toman cartas en el asunto. Y cuánto más si es una mujer de Dios, ir a humillarse a los pies del Maestro. ¿Cuántas dicen amén? ¿Quién mejor que Jesús para escuchar nuestras oraciones? ¿Quién mejor que el Señor para escuchar cuando nuestros hijos están enfermos, cuando nosotras mismas nos encontramos en situaciones delicadas? No hay mejor que ir a humillarse a los pies de nuestro Señor. Amén. Entonces vemos que las mamás tienen ese valor que tal vez en su vida no han tenido para sí mismas, ¿no? Pero para sus hijos pues sale ahí otra personalidad pareciera, ¿no? Pero es algo que Dios les puso a cada una de ustedes. Una mamá no tiene límites cuando se trata de amar a sus hijos, ¿sí o no? No hay límites, todo uno puede hacer por los hijos, ¿verdad? Ella se humilló por su hija. Hay madres que se humillan con tal de buscar sustento para sus hijos. Vamos a ver otra característica. Hasta aquí ya hemos visto varias. ¿Se acuerdan la primera? Abnegada. La segunda, justiciera. La tercera, arriesgada. La cuarta, valerosa, ¿cierto? Veamos la quinta, ingeniosa. ¿Cuántas de ustedes son ingeniosas? Yo creo que todas, ¿no? Como hay un video bonito en internet donde el papá, el niño le dice, mami, tengo que ir vestido de no sé qué al colegio, ¿no? Un disfraz. Y toda la noche le hace el disfraz al hijo. Cuando llega al colegio había sido otro el disfraz, ¿se acuerdan? ¿Han visto ese video? Y es así, las mamás pueden estar sin dormir con tal de que no les falte la tarea, que no les falte su disfraz, que no les falte lo que necesitan. Yo creo que todas están imaginando algún momento que han tenido que hacer algunas cosas para ingeniárselas para sus hijos. Vamos a ver Éxodo 2 del 1 al 3 y luego el versículo 10. Vamos rápidamente a Éxodo. ¿Y cuántos se acuerdan de Jocabed, la mamá de Moisés? ¿Se acuerdan de Jocabed?
Si han visto Moisés y los 10 mandamientos, se pueden acordar, ¿verdad? Es tan bonita esa historia porque Jocabed fue una mujer de fe. Ella no se quedó, se puede decir, de brazos cruzados al ver que su hijo pasaba peligro, ¿cierto? Sabíamos que había una gran matanza. El faraón quería matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque se estaban multiplicando, ¿no? Los esclavos, los israelitas, y el faraón tenía miedo de que se subleven, se rebelen y le quiten, ¿no?, el poder a Egipto. Entonces él dijo: van a matar a todos los niños desde tal edad, etcétera. Y ahí es donde Jocabed dijo: no, este hijo es especial y tú lo vas a mantener con vida, Señor, ¿no? Y se ingenió para salvar a su hijo. Y vamos a ver qué es lo que hizo. Éxodo capítulo 2, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió y al lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Qué bonito. Vemos la fe de una mamá. Ella no se contentó de que vengan los soldados egipcios y maten a su hijito, ¿verdad? Entonces ella, ¿qué hizo? Agarró una arquilla, una cesta, y hizo con asfalto y brea, lo calafateó. ¿Qué quiere decir? Que lo hizo hermético prácticamente, para que el agua no entre y así también pueda flotar. O sea, Dios a cada una de ustedes les ha dado ese ingenio. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cómo van a sustentar a sus hijos? Yo recuerdo cuando yo era niña, el sueldo de mi papá era muy, muy poco, ¿no? Y aparte que tal vez él no estaba tan bien, se puede decir, en muy buenos caminos. Entonces mi mamá hacía todo. Ella tenía discapacidad, pero ella, ¿qué hacía? Para darnos de comer, ella pintaba manteles, daba clases de inglés, bordaba trajes, hacía muchas cosas para podernos dar de comer. Por eso yo digo que las mamás se pueden inventar solitas un negocio, ¿no? Yo veo, ya se pueden reinventar, no tienen miedo de comenzar de cero. ¿Cuántas dicen amén? Y Dios de alguna manera las respalda, que aún muchas de ustedes sin conocer a Dios han visto la mano de Dios, ¿sí o no? Han visto que Dios las ha sustentado, Dios las ha cuidado, Él es fiel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vemos que esta mujer primero se arriesgó ocultando a su hijito 3 meses, ¿no? 3 meses no debió ser fácil, porque todos los días hacían guardia a los egipcios para ver si no había un niño por ahí escondido, pero ella vio que ya no podía esconderlo más. Entonces lo llevó al río, y ahí es tan lindo Dios que dice que la hermanita de Moisés se quedó viendo quién lo iba a alzar. Y cuando llegó la cesta hacia el palacio, se puede decir, del rey, ahí entonces la princesa, ¿no? La hermana, que es la hija del faraón, dijo: ese niño, qué lindo. Y tuvo la idea, la pequeña, ¿no? La hermanita de Moisés: te puedo conseguir una hebrea para que lo cuide, ¿no? Y mire, su misma mamá terminó
criando a su propio hijo sin miedo, sin tener que ocultarlo porque tenía el permiso del faraón. ¿Ven? Entonces, cuando una mujer se pone en las manos de Dios, Dios puede hacer mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Amén. Entonces, no desprecies, reitero, las capacidades que Dios te ha dado como madre, como mujer, tal vez como futura mamá, porque algunas no tenemos mamá, no somos mamás biológicas, pero somos mamás espirituales. Amén. Entonces, tenemos hijos que el Señor nos ha regalado, tal vez no del vientre, pero entendemos también ese amor que Dios pone en nuestro corazón. Entonces, reitero, hermanos, ¿cómo son las características de las mujeres, de las mamás, según la Biblia? Abnegadas, ¿qué más? Justicieras, valerosas, arriesgadas, ingeniosas, ¿no? Gloria a Dios por las mamás, ¿sí? Debemos valorarlas. Hay madres que son como Jocabed, que saben que Dios tiene algo para sus hijos y no se quedan de brazos cruzados viendo cómo el vicio quiere tocar o cómo vienen malas amistades, sino que se ponen a la brecha, oran por sus hijos y la historia de sus hijos cambia. ¿Cuántas dicen amén? Vamos a ver la historia de otra mujer, Ana. ¿Cuántos han escuchado de Ana? Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 2, versículos 18 y 19. Las mujeres que respaldan a sus hijos, ¿no? Las fan número uno son las mamás, ¿no? Cuando sus hijitos salen de la universidad o cuando están bailando en el colegio, ellas ¿no? Están ahí aplaudiendo, animando. Las mamás son las fans de sus hijitos, ¿no? Y eso también hay que tener cuidado porque a veces también llegan a idolatrar a sus hijos. Antes que a Dios están poniendo el amor por los hijos. Recordemos que Dios es primero. ¿Qué es el Señor? Él es primero y después viene la familia, los hijos. 1 Samuel 2, 18 al 19. Vamos a ir. 1 Samuel 2, versículo 18 al 19. Lo tenemos aquí. Y dice así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esta característica es que la mamá respalda. Si podemos poner esa imagen que la mamá respalda, hermano Moisés. Ahí está, ahí vemos a Ana costurando, haciendo un efod, un trajecito. Dice que cada vez le llevaba su trajecito para que pueda servir a Dios. O si ustedes conocen la historia de Ana, Ana era estéril. Ana no podía tener hijos, ¿cierto? Entonces ella rogó al Señor, le dijo: Señor, si tú me dieras un hijo varón, yo le voy a dedicar todos los días de su vida para que te sirva. Entonces Dios escuchó el clamor de Ana, que era años no podía tener bebés, y Dios le regaló y le concedió el regalo de poder ser madre. Y cuando Dios cumplió su palabra, ella también rápidamente pudo cumplir su promesa. Y es importante en nosotras mamás, ¿cuántas de ustedes han hecho promesas a Dios? Levanten la mano. ¿Han hecho promesas? ¿Sí? Qué importante es rápidamente cumplir, porque Dios toma en cuenta cada una de nuestras palabras. En Eclesiastés capítulo 5 dice que a nuestro Dios no tenemos que hacerles promesas a la ligera. Si hemos prometido algo, tenemos que cumplir, porque Dios es soberano, Él es el rey, Él es grande, con Él no se puede jugar. ¿Cuántas dicen amén? Entonces Ana cumplió su promesa, le dio el Señor ese bebé y ella fue y se lo entregó desde a sus 5 añitos. Entonces le llevaba su trajecito, cada vez ella le estaba respaldando. Amén. Entonces las mamás tienen ese deber de apoyar a sus hijos. Aun cuando ellos ya estén casados, la mamá tiene que apoyarlos. Claro que sí, no entremeterse obviamente en los problemas matrimoniales, pero sí siempre apoyarlo. ¿Y cuánto más respaldarlo? En oración. ¿Cómo debemos respaldar a los hijos? En oración, en clamor. Yo siempre les cuento este testimonio. Cuando yo tenía a mi mamita con vida, yo siempre tenía sueños. Y para las que saben de esto, yo tenía sueños donde yo estaba guerreando con espíritus, con demonios. Y yo siempre sentía los brazos de mi mamá que me rodeaban la cintura. Siempre que yo estaba así guerreando, para las que han tenido esa misma experiencia pueden entender. Tal vez algunas digan, qué locura se está hablando ya. Pero así como existe Dios, también
también existe Satanás y las luchas que tenemos también son espirituales muchas veces. Entonces, yo recuerdo que siempre que tenía esos sueños, yo sentía los brazos de mi mamá. Y una vez que mi mamita falleció, yo ya nunca más me volví a soñar así, que ella me estaba cuidando, porque obviamente ya está con Dios. Ahí entendí que las oraciones no las tenemos que menospreciar. ¿Cuántas dicen amén? Mamás, ustedes oren por sus hijos. Aquí hay un ejemplo, mi suegrita, ella oró mucho por nuestro pastor, ¿no? Él era el último que llegó al camino de Dios. Él siempre cuenta que él era rebelde, no quería seguir el camino del Señor, pero Dios transformó su vida por la oración de una madre. Amén. Entonces, si tú ves que tu hijo no está andando o tu hija con buenas amistades, está noviando con un chico que tal vez no te gusta en tu corazón, las mamás tienen un sexto sentido, ¿sí o no? Hay algo, no me gusta en ese chico, en esa chica no me gusta. Entonces, ¿qué tienen que hacer las mamás? Orar, clamar al Señor, y Dios aparta toda mala amistad porque tú tienes fe. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, así vemos que Ana respaldaba, protegía a su hijo, le apoyaba en su llamado, porque Samuel tenía un llamado que era servir a Dios. Entonces, cada una de ustedes saben que tenemos todas un propósito. Asimismo, los hijos tienen un propósito, y el deber de mamá es respaldarlos, acompañarlos y orar para que ese propósito de Dios se cumpla en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Una mamita cristiana, una mamita de oración, va a derramar su alma delante de Dios como lo hacía Ana. Amén. Y verá la gloria de Dios. Y vamos a ver un último ejemplo, que es un ejemplo muy triste, pero es la realidad. Vamos a ver el ejemplo de Rispa. Una mamá es sacrificada, ¿sí? Sacrificada. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 21, versículo 8 al 10. 2 de Samuel capítulo 21, versículo 8 al 10. 2 de Samuel capítulo 21, 8 al 10. ¿Sí? Amén. ¿Qué pasó? Que antes que reine David en Israel, ¿quién reinaba? Saúl. Y Saúl no era un hombre que temía al Señor, hacía muchas cosas que no estaban bien. Y había un pacto que habían hecho los israelitas con los gabaonitas años atrás, y ese pacto tenía que ser honrado de por vida. Sin embargo, Saúl no hizo caso y mató a los gabaonitas, siendo que ya había un tratado, se puede decir, ¿no? Y pasó el tiempo, y Dios le reveló a David que había maldición, que no estaba Dios respaldando a los israelitas. ¿Por qué? Porque se había cometido una injusticia con los gabaonitas. Y vamos a ver lo que dice la palabra, capítulo 8 al 10, 2 de Samuel 21. ¿Sí? Aquí dice, a ver, vamos a leer todo el capítulo, versículo 1, para que puedan entender, ya que es la última historia. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, es decir, un pacto, como les dije. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre platas ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, es decir, de su descendencia, para que ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales había tenido Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, a los cuales ella había dado
de Adriel, hijo de Berzilaí, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega. Y al comenzar la siega de la cebada, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y de los hombres de Jaba y de Galaad, los que habían hurtado en la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también sus huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, y hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Dios también honra los pactos que uno hace, es decir, las promesas que uno hace con otra persona. Por eso la Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Nosotros no tenemos que prometer nada a la ligera, porque si nosotros fallamos, aunque sea a otra persona, delante de Dios lo estamos haciendo, y eso también es tomado como un pecado. ¿Cómo es? Un pecado. Por eso lo que prometemos, ya sea a nuestra prima, a nuestra hermana, a quien sea, nosotros tenemos que cumplirlo, porque si no cumples lo que prometes, caemos en condenación. Y eso estaba pasando con Israel. Estaba habiendo hambruna porque había un asunto pendiente, porque se había fallado con la promesa que se había hecho, con la querella, con el pacto prácticamente con los gabaonitas. Entonces, para que haya bendición de Dios, tenían que resolver. Por eso la Biblia dice, si tú tienes algo contra tu hermano, tienes que ir y resolver. Tienes que ponerte en paz. No puedes guardar en tu corazón ningún enojo. La Biblia habla mucho del resentimiento, habla mucho de los asuntos sin resolver, y este era un asunto sin resolver que estaba afectando a toda una nación. Pueden haber asuntos en tu familia, amada hija de Dios, que no han sido resueltos, y por eso también puede haber ciertas situaciones que no están bien en tu vida. Por eso hay que arreglar todo asunto. Amén. Valga la oportunidad de decirles. Y en este caso lo más llamativo es que obviamente ellos restituyeron, se puede decir, lo que hicieron, entregando lo que los gabaonitas pidieron, es decir, matar a 7 de sus descendientes de Saúl. Y en ellos estaban estos 2 niños que eran Mefiboset y Armoni, que eran hijos de Rispa. Y fue tan triste para Rispa porque sus hijos fueron botados, es decir, prácticamente no tuvieron una sepultura digna, y ella cuidaba de los cuerpos de sus hijos durante meses, los cuidaba, les puso un cilicio encima para que no vengan las aves de rapiña, para que no vengan las bestias en la noche como las bestias también en el día. Entonces ella se ponía ahí y defendía. Imagínense como una mamá, el amor por sus hijos, que hasta que le den una sepultura digna, ella cuidó de los huesos, cuidó del cuerpo de sus hijos. Es una historia triste, pero llama la atención, y Dios por algo la permitió ser escrita en la Biblia, ¿no? Yo creo que cuando un hijo muere, la que más sufre es la mamá. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al estar 9 meses en la barriguita ha habido una conexión tan profunda que hace que ellos tengan esa unidad, ¿no? Tan fuerte, mamá e hijo. Y es tan doloroso porque una mamá jamás piensa enterrar a sus hijos, sino que sus hijos la entierren a ella. Entonces imagínense cuánto dolor tuvo Rispa, pero ella mostró hasta el final ese amor y ese cuidado, aun cuando sus hijos ya estaban muertos, ¿no? Y miren, esa se puede decir, esa valentía, ese sacrificio hizo que David, wow, diga, realmente esta mujer es tremenda, ¿no? Yo voy a darle la sepultura que se merecen sus hijos. Y lo que hizo David fue darles un lugar digno, se puede decir, para una sepultura, no solamente a sus hijos, sino también a Saúl y a todos los descendientes, ¿no? Amén. Entonces aquí podemos ver a una mujer
una mujer amorosa, una mujer cuidadosa, a la cual nosotras tenemos que aspirar ser. Amén. Porque también como hay mamás buenas, amorosas, demás, también hay mamás que no les importan sus hijos, ¿sí o no? También existen mamás así. Que Dios nunca encuentre en nosotros un corazón desinteresado por nuestros hijos, un corazón que no está realmente respaldando a los hijos, orando, pidiendo al Señor por sus vidas. Amén. Entonces yo les animo, amadas hermanas, de que podamos pedirle al Señor siempre esa sabiduría para poder tener ese amor por los hijos. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Si nosotras somos mujeres sabias, pues Dios nos va a bendecir y nos va a respaldar también a los hijos. La Biblia dice que la bendición entra por los padres. Si yo siembro cosas buenas, mis hijos cosecharán cosas buenas, pero si yo siembro cosas malas, mis hijos también cosecharán cosas malas. ¿Cuántas dicen amén? Y para las que son hijas, se los voy a leer un proverbio. Proverbios 1:8 dice la palabra. Proverbios 1:8, vamos a leer aquí, antes de terminar. Hermano Moisés, por favor, dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Algunas tienen todavía sus mamás con vida y a veces rechazan sus consejos, a veces no quieren escuchar y dicen, no, mi mamá ya está viejita, ya está chochita, que ya no vivía en estos tiempos, ¿no? No podemos hacer eso. La Biblia dice que debemos honrar las canas. ¿Qué quiere decir? Esa sabiduría que tienen los papás, en este caso las mamás, porque han vivido más tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, Proverbios 10:1. ¿Qué dice? Proverbios 10:1, hermanito Moisés. Dice así: los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿no? Nosotras, si tenemos mamá, papá todavía con vida, hay que procurar vivir con sabiduría para dar alegría a la mamá y no tristeza. ¿Cuántas dicen amén? Éxodo 21:17. ¿Qué dice? Éxodo 21:17, hermanito, lo puedes leer. Éxodo 21:17 lo puedes poner. Dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Es pecado hablar mal del papá, es pecado hablar mal de la mamá. Por eso dice maldecir. Si ustedes buscan, amadas, lo que es el significado de maldecir, simplemente es hablar mal. Cuando tú hablas mal de tus papás, estás pecando contra el Señor. Vamos a ver otro pasaje, Levítico 19:2-3. Levítico 19:2-3. Dice así, Levítico 19:2-3. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. El Señor pide que siempre tengamos ese temor. ¿Qué quiere decir? Ese respeto, esa reverencia a nuestros padres. Amén. No menospreciar sus consejos, no traerles tristeza, porque todo eso trae maldición para los hijos. Amén. ¿Cuántas han aprendido en esta tarde? Sí, hemos recalcado, tal vez hemos conocido más de la Biblia, ¿no? Más acerca de mujeres, de que no se escucha usualmente, pero también para sentirnos identificadas con cada una de ellas y también para mejorar aquellas áreas que tal vez nos falta. Amén. Y las que serán futuras mamás, entonces también nos capacitamos en estas reuniones y aprendemos también acerca de la Biblia. Amén. Vamos a orar, hermanitas, nos vamos a poner de pie y vamos a agradecer al Señor por su enseñanza. Amén, porque hemos aprendido acerca de unos testimonios interesantes de cada una de ellas, ¿no? Si se acuerdan, ¿cuáles eran? Era abnegada la mamá, ¿cómo era? Justiciera, valerosa, ingeniosa, ¿qué más? Arriesgada, ¿no? Sacrificada, exactamente. Entonces pidámosle al Señor ser esas mamás conforme al corazón de Dios, que nos guíe siempre el Espíritu Santo, que siempre busquemos al Señor, no importa la edad que tengamos, siempre vamos a necesitar de Dios. Sí, vamos a cerrar nuestros ojitos.